Buenos días, mi nombre es Crillona Manías Hernández, Ingeniería Industrial 11. Y el nombre de mi compañera, Joe Paola Castañeda Santa. Vamos a hablar sobre la alta inflación, especialmente en unos temas en Colombia y en el mundo. Primero que todo, vamos a hablar sobre la situación actual de la economía del mundo. Hablamos sobre que se proyecta que el crecimiento mundial se desacelerará y experimentará el tercer ritmo más débil en casi 3 décadas, solo opacado por las recesiones mundiales en el 2009 y el 2020. Pues se pronostica que el crecimiento de la inversión en mercados emergentes y las economías en desarrollo se mantendrán por debajo de la tasa promedio de las últimas 2 décadas. Otros choques adversos podrían empujar a la economía mundial en una recesión. Los pequeños estados son particularmente vulnerables a dichos choques debido a su dependencia del comercio y al financiamiento externo, su limitada diversificación, su elevada deuda y su susceptibilidad a los desastres naturales. Se necesitan medidas de política inmediatas para impulsar el crecimiento y la inversión, entre ellas las reacciones del gasto existente, como subsidios ineficientes a la agricultura y los combustibles. Una serie de perturbaciones graves que se reforzaron mutuamente en la pandemia del COVID-19 fue la guerra de Ucrania, las consiguientes crisis alimentarias y la energética, el aumento de la inflación, el endurecimiento de la deuda, así como la emergencia climática, golpearon la economía mundial en el 2022. En este contexto, se prevé que el crecimiento de la producción mundial se desacelere del 3.0% estimado para el 2022 y al 1.9% en el 2023, una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas. Según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial de las Naciones Unidas. Bueno, primero que todo, pues vamos a dar la introducción a nuestro tema, que es sobre la inflación. Vamos a hablar que, la inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo determinado. Se mide mediante el índice de precios al consumidor del IPC, que refleja el costo de una canasta de bienes y servicios que consume en promedio una familia. La inflación puede ser causada por diversos factores, con el aumento de la demanda, la escasez de la oferta, el aumento de los costos de producción, la devaluación de la moneda, entre otros. Una inflación alta y persistente puede tener efectos negativos en la economía, como la disminución del poder adquisitivo de los consumidores, la reducción de la inversión y el crecimiento económico, el aumento del desempleo. Para esto vamos a hablar sobre nuestro desarrollo del problema, que es la lucha mundial contra la inflación. También la guerra de Rusia en Ucrania y el rebrote del COVID-19 en China. Esto frenó la actividad económica mundial en el 2022 y los dos primeros factores seguirán haciéndolo en el 2023. Pese a estos vientos en contra, el PBI real fue sorprendentemente sólido en el tercer trimestre del 2022. En muchas economías, incluidas Estados Unidos, la zona del euro e importantes economías de mercados emergentes y en desarrollo, las causas de estos resultados sorpresivos en muchos casos factores internos. Consumo e inversión privada para más sólidos de lo previsto en un contexto de escasez de la mano de obra y apoyo fiscal superior al previsto. Los hogares gastaron más para colmar la demanda reprimida, sobre todo en servicios, recurriendo en parte a sus ahorros conforme a las economías iban reabriéndose. La inversión empresarial aumentó para atender la demanda. Por el lado de la oferta, las presiones sobre los precios de los insumos se dieron al aliviarse los cuellos de botella y al disminuir los costos de transporte. Y eso permitió una reactivación de sectores que previamente habían enfrentado restricciones, como el automotor. Los mercados energéticos se han adaptado más pronto de lo previsto al shock de la invasión Rusia de Ucrania. El crecimiento en Estados Unidos sigue siendo más firme de lo previsto y los consumidores continúan gastando sus ahorros. La tasa del ahorro personal está en su nivel más bajo en más de 60 años, salvo julio del 2005. El desembolso se aproxima a mínimos históricos y hay abundantes oportunidades de empleo. Pero en otras regiones, los indicadores de actividad de alta frecuencia, como la actividad
actitud de las empresas y los consumidores, las encuestas de gerentes de compras y los indicadores de movilidad apuntan en general a una desaceleración. El panorama actual, pues que es un reto para la economía de Colombia, ya que pues Colombia inicia en el 2023 presentando grandes desafíos en su economía. Se estima que el crecimiento económico real presente una desaceleración con respecto a los resultados del 2021 y el 2022. Si bien la actividad económica colombiana sorprendió el alza en el 2022, gracias a un fuerte consumo privado alimentado, a su vez por los ahorros acumulados y el sólido crédito bancario, las proyecciones ahora son diferentes. El 2,2% que presupuestaba el pasado mes de octubre el Fondo Monetario Internacional de crecimiento para Colombia para este año, ahora solo proyecta 1,1%. Por parte del Banco de la República, en sus pronósticos apenas le da un crecimiento del 0,2% a la economía nacional para este año y del 1% para el 2024. Entre los motivos se encuentra que el consumo privado registró su primera contracción desde el segundo trimestre del 2020. El ahorro de los hogares está disminuyendo y el crédito bancario real continúa desacelerándose desde su pico a mediados del 2022. El crecimiento también se ve limitado en un contexto de tasas de interés más altas, precios más bajos y las materias primas y la desaceleración del crecimiento de empleo y el gasto de consumo de bienes y servicios, lo que provoca que la confianza de los consumidores y las empresas se esté debilitando. Vamos a hablar sobre las conclusiones. Y es que se espera que la tasa de interés de inflación disminuya globalmente en un 8,8% en el 2022 al 6,6% en el 2023 y al 4,3% en el 2024, pero seguirán siendo superiores a los niveles anteriores a la pandemia en torno al 3,5%. También se espera que el endurecimiento de la política monetaria tenga un efecto de enfriamiento sobre la inflación subyacente que se espera que se disminuya. Sin embargo, el proceso de desinflación tardará en producirse y para el 2024 se prevé que los niveles medios de inflación anual sigan estando por encima de los niveles prepandémicos en el 82% y en el 86% de las economías para la inflación general y la subyacente respectivamente. Bueno, muchas gracias por su atención.